fuerza y energía para vivir al 100% cada momento no debe faltar en tu día a día. Por suerte está Ensure, para darte proteínas, vitaminas y los nutrientes que tu cuerpo necesita. Ya lo sabés, toma Ensure diariamente, que te da la fuerza y energía para los mejores momentos de tu vida. En tu farmacia también está, pedilo Ensure. Ay, que se me cae el vaso de agua. Ahí está. Muy bien. Antes que nada, vamos a una aclaración. Se comunicó con la producción de Esta Boca es Mía la tesorera de Cruz Roja, Dolores, Marisa de la Mea, que dijo que en Dolores la mayoría de las donaciones de empresas fueron anónimas. No quería que trascendiera su nombre. En función de lo que escuchó de algunos de los temas vinculados con los dichos en el panel, aclararon especialmente eso. Qué lástima que recién trascendieron como 3. No, las de Dolores, no las que vinieron por Montevideo, las de Dolores. Las del mismo departamento, Digo, ahí va. Bien, vale la aclaración. No, me perfecto. parecía que era importante. Bueno, estamos recibiendo a integrantes de la ONG Madrinas por la Vida. Está su presidenta, Marta Greco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Teresa Rodríguez también, integrante de Madrinas por su Vida. Y Pablo Romero, filósofo, docente de secundaria. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta, bueno, tenemos además una experta como médica de familia en estos temas también. ¿Podemos calificar el embarazo adolescente como un problema? Para mí no. Para mí no es un problema. Porque así lo hemos escuchado. Sí, así Casi parece, que como una especie de luz amarilla. Parecería que el Uruguay el gran problema que tiene son las embarazadas adolescentes. Ese sería un gran problema que preocupa mucho al Ministerio de Salud Pública. Digo, el embarazo no es un problema. Y la experiencia que tenemos nosotros en 16 años con las mamás embarazadas es que salen adelante, consiguen trabajo, empiezan a estudiar de nuevo. Lo que necesitan es apoyo. No sentirse solas, no sentirse despreciadas o que no valoradas en su maternidad. Bien. Antes de preguntarte a ti, justamente como filósofo, ¿por qué en el imaginario se ha venido repitiendo este concepto de ese problema, el embarazo adolescente, a raíz de lo que dice ella? Vamos antes a la pregunta a nuestros televidentes. Verónica Chevalier, ¿cómo le va, señora? Muy bien, señor Jaime Clara, el gusto de saludarlo como siempre. Y hablando hoy con respecto al embarazo, la pregunta para todos es la siguiente. ¿Crees que los adolescentes están bien informados? Y nos pueden contar qué opinan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o también pueden dejarlos en nuestro Twitter @estabocasmia12 y en Facebook estabocasmia12. Ya estamos recibiendo comentarios que vamos a leer en la pantalla a lo largo de todo el programa. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Muy bien, que participen, así vamos viendo cuál es la opinión de nuestra teleaudiencia. Pablo, ¿por qué sentimos que, o se ha informado que esto es un problema, es una más que problema, preocupación? Bueno, y yo en parte creo que lo es, digo, y está bien, más allá de que por supuesto todo embarazo de alguna manera hay que tener una mirada positiva sobre lo que es traer una vida al mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay otras circunstancias que escapan a esta simple visión del asunto. Me refiero, en mi caso, yo soy profesor de filosofía, también de informática en el ciclo básico. Estoy trabajando como docente en primer año y este año, por ejemplo, hemos tenido 2 gurisas embarazadas. Una de ellas estaba cursando ya por 4ª vez primer año y hay una inmediata deserción, digamos, ¿no? del campo educativo. O sea que uno de las primeras consecuencias que a veces tiene esta cuestión del embarazo adolescente es la limitación que hay en cuanto a la formación y continuación de estudios. Lo que ella señalaba me parece que es correcto, es intentar apoyar estas situaciones, pero por supuesto que hay cuestiones de fondos que son económicas, pero que tienen que ver incluso con aspectos de justicia social y con pautas culturales diferenciadas según extractos sociales, ¿no? Y esto me parece que es importante atenderlo. Todos creo que vimos el informe del Ministerio de Salud Pública, en donde marcaba una diferencia muy marcada entre ciertos barrios de contexto socioeconómico crítico. Ahí tenemos una placa. Exacto, y otros que tienen otras posibilidades sociales y culturales y económicas, y ahí la medida también implica reproducción, a mi entender, de formas de desigualdad
social, sin entrar en estigmatizar estas cuestiones. Me parece que hay que ser claro respecto de ese asunto. Hay que mirar, y yo lo he vivido también incluso en mi experiencia como docente, cómo a veces en determinados contextos, por ejemplo, la maternidad incluso implica aún en la adolescencia un reconocimiento social. Muchas veces las gurisas se convierten de golpe en mujeres por haber accedido a la maternidad teniendo de repente 13, 14, 15 años, y de repente en otros discursos, ¿no? En la construcción de otra discursividad, clase media o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? A veces de repente ahí ya empezamos a sostener otro tipo de discursos, donde incluso las pautas de comportamiento de género, las pautas culturales han ido cambiando. Entonces de repente incluso ya la mujer no está atada meramente a una consagración como mujer en función de la maternidad, donde los proyectos vitales son otros a veces. Entonces eso creo que habla también en vínculo con estas cifras. Hay que tener una mirada de ese lugar también. Hay un concepto que me parece que puede ser importante introducir ahora, que es el de la pregunta que le hacemos a los televidentes. Porque ¿crees que los adolescentes están bien informados? Creo que el concepto de información también es importante. ¿De qué información se está refiriendo usted? ¿De qué información habla? De lo que significa desde del manejo de los anticonceptivos, yo creo que el cuidarse, bueno, yo creo que eso una cantidad de cosas, la familia. Bombardeados de noticias de anticonceptivos. Eso no creo que ningún adolescente no lo sepa, porque además ahora con la ideología de género, en los colegios, con el gurú sexual en el Eso empezó hace 3 días. Sí, no importa, pero están bombardeados. O sea que de eso no podemos tener problema, porque eso lo conocen. Más información no significa mejor calidad de información. Digo, mucha información. Entonces no creo que vaya por ahí la cosa. Digo, tal vez estamos hablando de buena información, no, pero por supuesto. No de cantidad. Pero yo hablo de la calidad. Pero yo creo que le dan una buena información. O sea, me parece que están llenos de información, muchísima información. Y esa información puede ser que muchas veces también vaya derivada a un embarazo, porque si le estamos ofreciendo a un niño desde los 10, 11 años un preservativo, les estamos hablando de todo ese tipo de cosas, de sexualidad y de genitalidad, somos humanos y por supuesto que a lo mejor el embarazo se apresura, ¿no es cierto? Si habláramos menos de esos temas, habría menos embarazo, quizás. No sé si habría menos. Creí entender eso. No sé si habría menos. Vamos a comenzar una ronda del panel. Muy informados. Vamos a hacer una ronda del panel ahora. Escuchamos un testimonio más. No, a mí me parece que la pregunta mía es esta. ¿El problema radica en el embarazo adolescente o el problema radica en lo temprano que empiezan su relación sexual los adolescentes, por no decir niños? Y un poco refiriéndome a lo que quiere decir Marta, me parece que es que están invadidos, están llenos, bombardeados de una información sexual mal enseñada, mal enfocada. Lo único que se les enseña es la parte biológica y el hombre no es solo sexo, somos una unidad. Entonces, ahí, bueno, justamente es un poco lo que nuestro trabajo en madrinas con adolescentes y no adolescentes. A veces podemos pensar que es poco lo que hacemos, pero fundamentalmente enseñarle a la persona el valor que tiene como persona. ¿Y de qué persona estamos hablando? Una persona que no es solamente cuerpo, una persona que no es solamente instinto. Ahora están reduciendo al ser humano a lo instintivo. Tengo ganas de tener sexo y lo tengo, y lo vemos en los jóvenes. ¿Cuál es la consecuencia? El embarazo. Bueno, vamos a una ronda de panel, por favor. El tema realmente es muy complejo, hay muchos puntos para tener en cuenta, no es para nada, podemos simplificarlo. En particular, a mí me toca muy de cerca, soy médica de familia y comunidad, controlo embarazos en Casaballe, vengo de ahí, vengo de Casaballe, hoy mismo controlé embarazos adolescentes y lo vivo cotidianamente. Y vivo maternidades y paternidades maravillosas también y vividas con un deseo y con una alegría enorme, que es un placer acompañarlos desde esa franja etaria. El embarazo en sí mismo nunca es un problema de salud. Sí está claro que en la adolescencia no son las mejores condiciones muchas veces para tenerlo, pero bueno, hay muchas otras Quizás deberíamos condiciones. decir embarazo adolescente no deseado. Puede ser no deseado, o yo creo que el punto clave está en otro lado. El punto clave es cuál es el proyecto de vida de los adolescentes y si realmente estamos trabajando para que haya capacidad de pensar cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que deseo hacer, también como sociedad incorporar que la maternidad puede no ser una opción,
¿no? Todavía nos cuesta aceptar como sociedad que las mujeres pueden decidir no ser madres o los hombres pueden decidir no ser padres. Muchas veces pensar, bueno, si no tengo herramientas, ¿puedo acceder a otro proyecto de vida que no sea la maternidad? Yo creo que el tema es, como también se decía, los apoyos que puedo tener para tomar las decisiones. Y la información, que es muy importante, es una pequeña parte de todo lo que tengo que tener como persona para construir mi proyecto de vida y tomar decisiones. En realidad los cambios de conducta no se dan solo... A ver, todos sabemos que tenemos que comer frutas y verduras. Ahora, ¿cuántos de acá comen la suficiente cantidad de frutas y verduras como sabemos que tenemos que no como nada, dicen ahí? Bueno, o sea, solamente saber y tener la información no es suficiente para realizar los cambios en los hábitos y en las conductas. Alejandro. No, Bueno, creo que esta es una típica instancia para nutrirnos de distintas visiones porque sí coincido que hay muchas miradas. Igual me resisto a no advertir como un problema que una circunstancia se dé en un guarismo del 17% en barrios más pobres y en barrios, Pocitos y Carrasco, estoy citando fuentes que no tengo por las cuales dudar, casi ese no existe como problema. Creo que tenemos que advertir que hay una dificultad que me parece que hay que abordar y no solo dejarnos llevar por la legítima alegría de una nueva vida. Pero ahí el punto es otro, ahí el punto es para responder concretamente, ahí el punto es otro. Una cosa es si el embarazo adolescente o no adolescente es un problema o no, sino decir, bueno, es verdad, nuestros niños hoy, en nuestro país, nacen en los hogares más pobres. Los hogares más pobres son los que tienen más hijos. Y bueno, y el municipio es de las regiones, o sea... Bueno, Bueno, tienen mayor acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que ahora se ha generalizado más. Pero bueno, en realidad... Vamos a ordenarnos. Distintos. Es verdad, nuestros niños, los que hay mayor pobreza, cuanto menor es la franja etaria. O sea, los niños son más pobres que los adultos y que los adultos mayores. Viven en hogares más pobres. Ese es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Es real, pero no sé si se vincula directamente con si los embarazos son adolescentes o no. Hay un tema clave que ya viene de la historia de nuestro país. Cuando se funda el CLAE, Juan Pablo Terra hace investigaciones y descubre el concepto de infantilización de la pobreza, que todavía hoy tenemos al 46% de los niños que nacen bajo la línea de pobreza. Entonces, claramente, y acá estoy totalmente de acuerdo para que no digas que no, claramente hay una línea divisoria que hace que a mayor marginación social y cultural, mayor natalidad. Entonces, acá tenemos que tener un Estado presente, porque el diagnóstico lo tenemos desde Juan Pablo Terra, 1962. O sea, si tenemos el diagnóstico del año 62, hace 54 años, maldición, que tenemos ese diagnóstico, ¿qué estamos haciendo para combatir la marginación cultural y para generar cultura de responsabilidad en los niveles más vulnerables de nuestra sociedad? Nada, es un chiste. Graciano, Pascal. Es muy interesante esto porque el verdadero problema para el país, sería que en los sectores más pobres de la sociedad se repitiera el patrón de nacimiento del sector más rico de la sociedad. El Uruguay se estaría muriendo aceleradamente, se está muriendo ahora por la inmigración. Si los pobres tuvieran la misma cantidad de hijos que tienen los ricos, el Uruguay desaparecería en pocas décadas. Entonces, perdón, déjame hablar. Entonces, acá el problema, ¿saben cuál es? Que queremos hacer coincidir la realidad con nuestra ideología. Y la realidad es mucho más terca. Decía el profesor Romero, y me voy a apoyar en un concepto que él manejaba y que yo comparto, ¿por qué pensar que este es un problema y no en realidad es el fruto deseado de las adolescentes que ven en la maternidad una situación de privilegio social que solamente la maternidad les da? Porque en los sectores más ricos, el prestigio y el privilegio social lo da una carrera, lo da un trabajo, lo dan los ingresos. ¿Qué perspectiva tienen los sectores más pobres fuera de tener un hijo que le da sentido a la vida? ¿Por qué no pensar que los pobres le dan sentido a la vida teniendo un hijo? ¿Cuál es el problema de pensar eso? ¿Cuál es el problema de pensar eso? ¿Cuál es el problema de pensar eso? Eso es una bendición. Eso es una bendición. El Uruguay está creciendo.
creciendo gracias a esa chica que desafiando todos los problemas tienen. Sí. Bueno, por favor, Lo que no es una bendición es la pobreza. Por favor, Lo que hay que atacar es la pobreza. Vamos a ordenarnos. Por favor. Alejandro, por favor, vamos a construir, por favor, construyamos, demostremos tolerancia y empatía con el otro. Marta. Yo quería decir en apoyo a la opinión de este señor, es que la experiencia nuestra de estos años con las mamás, yo sé que no es lo ideal que una niña quede embarazada ni a los 13, ni a los 12, ni nada, pero en el caso que queda embarazada y todo lo demás, y con la experiencia que tenemos nosotros de trabajar con gente muy pobre, es el gran tesoro que tienen. Y yo a veces me asombra de los sacrificios y de las cosas que hacen estas chiquilinas con sus hijos. Que no lo veo en las clases que yo suelo estar, pero sí lo veo en ellas. A mí me enseñan, en estos 16 años, todas nosotros hemos sido enseñadas por estas chicas. Por eso yo apoyo tanto el sentido de que no es tan catastrófico ni tan espantoso lo que está sucediendo. Y él tiene razón, somos un país de viejos, un país que está debajo de la natalidad, y somos un país envejecido y chico y pequeño, no crece toda América Latina, nosotros seguimos ahí. Y todavía encima, en vez de pensar que estos son los únicos que nos están haciendo que el país pueda hacer un futuro, estamos erradicando diciendo, es el gran problema del Ministerio de Salud Pública. Un momento, Virginia, por favor. Un momento, por favor. Lo que él acaba de decir lo comparto totalmente porque lo vivo diariamente. Perfecto. Pablo, por favor. Yo quería igual matizar, fuera de lo de Graciano que coincidía, que yo también ponía el acento en que en verdad acá estamos hablando de reproducción de brechas de desigualdad social. Me refiero, ojo también con pensar, digo, que el tema del incremento, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de envejecimiento que por supuesto, entre otras cosas, repercute sobre el sistema jubilatorio. Pero no podemos pensar, digamos, que es desde los lugares de la pobreza que nosotros podemos, reproduciendo la pobreza a los extractos más bajos, poder zafar de esta situación. No, me refiero, hay algo en la construcción discursiva sobre la sexualidad que yo me gustaría poner un acento también. Esto, un teórico como Michel Foucault, cuando hace una genealogía del desarrollo de la historia de la sexualidad, entre otras cosas, señala cómo desde el nacimiento de la época industrial a la modernidad, se ha construido una discursividad en donde, por ejemplo, los extractos sociales más bajos, la sexualidad, queda vinculado a la reproducción, y esto está vinculado a los espacios de mercado laboral también. Entonces, hay que mirarlo de otro lugar también, a veces menos ingenuo, me refiero. A mayor construcción educativa y cultural, la sexualidad puede estar más vinculada a los espacios de placer y de apropiación del cuerpo. Estas gurisas que quedan embarazadas muchas veces es su primera relación, es su primer pareja sexual. Ni siquiera tienen la posibilidad, de alguna manera, del disfrute de la construcción, no solo del sentido, como bien señala, que creo que es el pensar en cuál es el sentido de la vida y del proyecto adolescente, sino que atar la sexualidad a la inmediata maternidad, me parece, digo, que es algo que es también un costo social importante para el proyecto de vida de esa jurista. Sí, vamos a la pausa, pero antes les tengo que dar un consejo. Presten atención a esta promoción. Septiembre es el mes del multifocal en Óptica Stella Hinchuk. Por lo tanto, durante todo este mes, con la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal ocupacional de regalo. Llevas 2 multifocales y pagás uno, una oportunidad única para que puedas tener los lentes multifocales que solucionarán tu problema de visión. Septiembre es el mes del multifocal ocupacional, llevas 2, pagás 1 en Ópticas Stella Hinchuk, una promoción única que la encontrás en cualquiera de los 4 locales de Montevideo o en Punta del Este, calle 20, entre 27 y 28, abierto todo el año. Hacemos la pausa y luego seguimos en la última parte de Esta Boca es Mía. No dejes que te impidan dar